Fragmento 4 de la clase 6. Vamos a empezar a hablar ahora, a conectar lo que veníamos viendo de las empresas del Estado y los procesos históricos, los ciclos y este periodo 30-80 en el cual hubo un crecimiento de las empresas públicas. Vamos a ver a partir de la década de los 90 lo que fue el proceso de venta de las empresas públicas, de privatizar las empresas públicas en Argentina. Proceso que también, igual que el otro, tuvo un correlato en otras partes de América Latina. Los procesos se dieron más profundizados en América Latina y en los países de la ex Unión Soviética, que casi al mismo tiempo empezamos a vender las empresas públicas, que mayormente compraron un pequeño grupo de empresarios de países desarrollados, Estados Unidos, España, Italia, Gran Bretaña, etcétera, y que implicó un proceso sobre el cual, por lo menos en la cátedra, tenemos una visión desfavorable. A ver, vamos a tratar de ordenar un poco lo que tengo acá para comentarles. Decía yo que había como un clima de época, había como una especie de opinión mayoritaria en la opinión pública, pero mayormente en los medios de comunicación respecto de que era ya intolerable, insoportable el nivel de intervención del Estado en la economía, con empresas públicas ineficientes que se ocupaban de cosas que mejor podían hacer los privados. La imagen de la empresa privada era la imagen de la eficiencia por sí misma y el Estado hacía todo mal, como era evidente el tema de que no te podían instalar un teléfono ni en un año. Eh, También lo que tenía ese periodo del fin del gobierno de Alfonsín era un Estado que tenía déficit fiscal, o sea que gastaba más de lo que recaudaba, en parte porque las empresas del Estado daban pérdida, había una inflación muy pero muy alta, se percibía que el Estado era un administrador muy ineficiente y lo que venía de parte de este mundo que estaba cambiando tan rápido, la caída del muro de Berlín, eh, la caída de la Unión Soviética y el ascenso de Estados Unidos como única potencia mundial, nos marcaba una especie de línea a la cual había que ir. Hay algo que se llama el consenso de Washington, que fue una especie de resumen de todas las recomendaciones económicas que nos decían que teníamos que hacer en América Latina. Fueron reunidas por un escritor, por un consultor en 1990, y que tenían que ver con privatizar empresas, con que el Estado no debía tener déficit, con liberar tasas de interés, por tener tipos de cambio competitivos, por liberar la entrada de capitales y salida de capitales. Vamos a hablar un poco de eso más adelante cuando hablemos de mercados financieros, de regular todos los sectores y por supuesto privatizar, como ya lo dije. De alguna forma, hoy era una especie de movimiento parecido a lo que se vio con Smith y Ricardo a fines del siglo XVIII, como reacción ante el mercantilismo. Ahora era el neoliberalismo lo que reaccionaba frente a 50 años de estatismo, 50 años de estado de bienestar, como se le decía. Una instancia en la cual el Estado había vuelto a dominar la actividad económica. De ahí que otra vez ese movimiento pendular nos llevara al otro extremo, a un pensamiento que va a privilegiar al mercado por encima del Estado y a las empresas por encima de toda la gestión estatal. Así que en muy poco tiempo lo que sucedió fue que todo lo que era público, lo que mayormente era público, pasara a manos privadas de unos pocos empresarios, sin importar si eran empresas vinculadas a actividades estratégicas, si eran monopolios que estábamos transfiriendo, si proveían un servicio más allá del transporte de mercaderías o de mercancías. A mí me interesa marcarles que algunos datos legales. Estas dos leyes son el marco legal que dieron inicio, que dieron el puntapié general a este proceso. Son la Ley de Reforma del Estado. Las dos fueron de agosto del año 1989. Reforma del Estado y Emergencia Económica, 23.696 y 23.697. Lo que hicieron estas dos leyes es, más allá de los detalles que por ahí pueden verlos ustedes por su lado, es darle un amplísimo poder al Poder Ejecutivo, que recién había asumido funciones legislativas prácticamente,
para combatir la inflación, la hiperinflación, la crisis terrible, para reformar el Estado, retirando el Estado de la actividad económica, desregulando actividades que tenían mucha normativa del Estado, otra vez, como en un principio liberal, quitando la regulación del Estado, la regulación pública de la actividad privada. Además de hacerse muchísimos cambios en el Estado, y lo que me interesa es que pusieron a la venta literalmente decenas de empresas públicas a una velocidad en la que más que un proceso racional y pensado fue una especie de rapiña, una especie de reparto apresurado que no tuvo, en definitiva, como objetivo una mejora en el servicio, aunque sí lo decía, y no logró que el Estado se vuelva superavitario, siguió siendo deficitario y no disminuyó la deuda externa. Y ahora les cuento qué tiene que ver deuda externa con empresas privatizadas. Lo que les pido es que hagamos una distinción entre lo que son empresas a privatizar y empresas y servicios a concesionar. Esto es importante, porque solo pueden concesionarse aquellos servicios que son considerados de interés público y que no pueden venderse como serían el gas, la luz o el agua. No, no se puede vender la provisión de gas. Mientras que las empresas que sí prestaban un servicio que no era considerado un servicio público, sí podían venderse, es decir, privatizarse. ¿Se entiende? Lo que no es esencial se puede privatizar y lo que sí es esencial solo puede concesionarse, porque finalmente el Estado siempre se reserva la función constitucional de proveer los servicios mínimos de una sociedad. Ahora, este proceso de acelerado, ¿no? Tuvo consecuencias que vamos a ver, pero una de ellas que quiero remarcar acá es la transferencia de monopolios estatales en servicios públicos esenciales, como la luz, el gas, el teléfono, a empresas privadas transnacionales, que tenían naturalmente como único fin, como único objetivo, el ánimo de lucro. Y eso tiene una consecuencia, porque eh, esas empresas realizaban actividades que podía ser proveer de hidrocarburos, aluminio, armas o satélites, solamente lo hicieron en la medida en que les generaba a un tipo de ganancia. Por eso, por ejemplo, no extendían prácticamente nada la red de agua potable a los barrios que no pudieran pagarla. Por eso la Argentina tiene todavía problemas de déficit de, tendido de agua corriente. Este, da la impresión de que el proceso fue, como dije, un proceso muy acelerado a propósito, en algún punto, para que no se note su desprolijidad. Y estaba apoyado ese proceso en este descrédito público que tenían las empresas estatales hasta la década del 80, en la cual también había problemas, porque cada gobierno que pasaba dejaba en las empresas públicas a sus parientes, sus amigos, y generaban esos déficits, pues las empresas dejaban de invertir para poder mantener las altísimas dotaciones de personal que tenían, digamos, un abuso por parte de las burocracias de, de los sueldos y de las posiciones en las empresas públicas. Aunque también hay que decir que gobiernos como la dictadura militar endeudaron muchísimo a las empresas públicas, las hacían tomar deuda en dólares en el extranjero, y eso después hubo que pagar esa deuda y se volvía inviable, obviamente, invertir a largo plazo con empresas tan endeudadas. Lo cierto es que los servicios no funcionaban bien y todo este proceso que vino tan promovido por un cambio cultural neoliberal tuvo algunos efectos en contraste a la mala gestión que habían tenido antes los servicios públicos, y lo que sucedió sí fue, por ejemplo, que se duplicara o triplicara la red de teléfonos fijos en las casas, cosa que para mucha gente ya justificó todo lo que había pasado. Aunque eh, se echaran a miles y miles de trabajadores de esas empresas. En YPF, por ejemplo, tenía 50.000 empleados YPF y se echó al 90%. Otras empresas directamente cerraban, como la mayoría de los ferrocarriles. Ferrocarriles que había costado 70, 80, 90 años, 100 años
desarrollar una red ferroviaria de las mejores del mundo y pasó de 50.000 empleados a prácticamente cero, solamente para mantener algunos poquitos ramales que se fueron deteriorando y fueron perdiendo, este, se fueron oxidando, se fueron vendiendo como chatarra. Y eso dejó aislados a muchos pueblos del interior que utilizaban el ferrocarril como principal medio de transporte. Y no solamente eso, también me gustaría decir que el ferrocarril es un medio muy eficiente de transporte, es el más barato medio de transporte de mercaderías, es mucho más barato que el colectivo, por ejemplo. Y al eliminarse el tren, lo que sucedió también es que muchas actividades económicas que eran rentables porque tenían un transporte barato del interior a las grandes ciudades, dejaron de ser posibles porque ya no tenían ese medio de transporte barato para utilizar. Con lo cual hubo un problema de que muchas ciudades, muchas provincias se volvieron inviables por sus costos. Así que hay en la década del 90 un proceso de solo pensar la variable económica en términos de ganancia y no en términos de todo lo que genera la política pública sobre la vida de las personas. Es cierto que es un proceso de toda la región, como dije, eh, pero por ejemplo México no privatizó su empresa Pemex de petróleo, o Venezuela no hizo lo mismo con su empresa petrolera. Chile tampoco privatizó la gran empresa de cobre estatal, Codelco, que le da y le sigue dando grandes ganancias. Solo la Argentina tuvo este proceso tan pero tan profundo de venta de empresas del Estado, casi total. Una de las críticas habituales a ese proceso fue tan pero tan rápido que los marcos regulatorios que establecían las condiciones de las cuales el sector privado debía aceptar y responder para prestar el servicio público, los marcos regulatorios fueron posteriores a la venta de las empresas, o se hicieron por decreto, lo cual representa una debilidad de origen, porque un decreto es fácilmente modificable con el lobby de una empresa, con ayudar al funcionario que se vaya de vacaciones a cualquier lado y por un mero decreto se puede cambiar la regulación de todo. Apenas en los casos de energía eléctrica y el gas tuvieron regulación por leyes, la 24065 y la 24076. El resto fue todo por decreto y fueron emparchados 50 veces, casi siempre en beneficio de las empresas. Antes del fin del fragmento quería decir algo respecto de los entes reguladores. Así como la regulación fue posterior a veces o por decreto a la venta a las empresas, los entes reguladores que iban a ser los encargados de hacer cumplir a las empresas los marcos normativos prácticamente no funcionaron nunca. Es una de las grandes críticas al proceso de venta de empresas públicas en los 90. El ejemplo, la metáfora más terrible es el ente regulador aeroportuario que, con ni bien se creó, pusieron a su cargo a uno de los abogados de la empresa privatizada, de la empresa que ganó la concesión de los aeropuertos. O sea, pusieron al abogado de la empresa que ganó la concesión como titular del ente que tiene que regular, que tiene que controlar, que hacer cumplir a la empresa con el marco regulatorio. Así que imagínense qué disposición tendría este hombre para hacer cumplir a la empresa de la cual él había formado parte hasta 5 minutos antes. Todo eso en desmedro de quién, en desmedro de los consumidores, en desmedro de nosotros que debíamos pagar la luz, el gas, el agua a precios cada vez más altos y bajo una lógica de ánimo de lucro en la cual si el servicio no se pagaba, no se prestaba. Y eso no solamente es malo para el consumidor, sino también malo para las empresas, porque una pyme que ya no solamente le habían quitado el tren, sino también le subían la luz o el gas a un ritmo tan pero tan alto que no podía solventarlo. Así que esa concentración económica, esa creación de monopolios privados produjo un efecto de desindustrialización del país. El país se volvió más dependiente de la materia prima y se eliminaron muchas industrias que ya no pudieron ser rentables por esa creación de monopolios privados sin control y sin una regulación estable. Dejamos acá este fragmento y vamos a llegar al último fragmento del